Bueno, a ver, voy a intentar compartir. Vale, bueno. Para empezar, bueno, ahora vamos a hablar del tema de registro retributivo y auditorías retributivas. Aparte de auditorías retributivas, la va a comentar mi compañero Miquel Cubero y yo me voy a centrar en el registro retributivo. Para empezar, necesitamos saber qué entendemos por brecha salarial. Por brecha salarial es un indicador que mide la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y se calcula de la siguiente manera. La retribución media anual de los hombres menos la retribución media anual de las mujeres, dividido por la retribución media anual del hombre por 100. Normalmente es muy normal que exista, bueno, que salga algún porcentaje de este cálculo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que se entiende brecha que podía causar discriminación la que supera el 25%. Por lo tanto, si la brecha es inferior, no hay que justificar en el informe de registro retributivo el porcentaje que nos salga. La brecha salarial puede suponer una causa de discriminación en la organización, como decíamos, y se puede tratar de una discriminación directa o indirecta. En cuanto a la directa, hemos puesto aquí como ejemplo la realización de las mismas funciones en la empresa, pero con nomenclatura distinta y distinta categoría profesional, y como discriminación indirecta, pues posibles limitaciones o condicionantes para acceder a mejores posiciones de trabajo o cambios de categoría profesional por el hecho de ser de un sexo determinado. El Real Decreto 902, en su exposición de motivos, como comentaba antes Guillem, indica que justamente el gran reto de la discriminación retributiva por razón de sexo es la discriminación indirecta, lo cual, según la recomendación de la Comisión Europea de 7 de marzo de 2014, se combate justamente a través de la transparencia y la retribución entre hombres y mujeres. En aplicación del principio de transparencia, la Comisión Europea propone una serie de medidas de las que cada Estado miembro debe escoger al menos una, y España, en este caso, nuestro país, ha optado, entre otros elementos, por la aplicación del registro retributivo, junto a la auditoría retributiva, que veremos a continuación. El registro retributivo, como decíamos, está regulado en la sección primera del Real Decreto 902 de 2020. Disculpad. Y a nivel de obligación legal, ¿quién tiene la obligación de confeccionar el registro retributivo? Pues todas las empresas, independientemente del número de trabajadores y trabajadoras que tengan. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacerlo? Es decir, ¿cada cuánto tiempo tenemos que hacerlo? Pues anualmente, y el periodo temporal de referencia para el cálculo será, con carácter general, el año natural. El registro alcanza y aplica a la totalidad del personal, incluidos equipos directivos y altos cargos. Y en cuanto al derecho de información, este lo tienen todas las personas trabajadoras de la empresa a través de la RLT. En este sentido, la RLT tiene derecho a conocer el contenido íntegro del registro y en caso de no existir RLT en la compañía, la información que se facilitará por parte de la empresa a las personas trabajadoras se limitará a las diferencias porcentuales existentes en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres. Es decir, no se le dará la información del informe a las personas trabajadoras, sino con estas limitaciones que he comentado. También en cuanto a la RLT, en el Real Decreto de 902 se establece que deberá ser consultada con una antelación de al menos 10 días, y ello previamente a la elaboración del registro y a sus posibles modificaciones en caso de alteración sustancial de cualquiera de los elementos que integran el registro. Las bases para realizar el registro retributivo, según el Real Decreto 902, nos indica que el registro retributivo se debe desglosar por sexo la media aritmética, así como la mediana, de lo realmente percibido por las personas trabajadoras, desagregado por grupo profesional, por categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. En este sentido, creo que todos sabemos lo que es cada cosa, pero os hemos identificado aquí la diferencia entre cada uno de los elementos que hemos comentado. Os hemos puesto que los grupos profesionales agrupan a los trabajadores y trabajadoras según sus aptitudes profesionales, titulaciones y condiciones generales del puesto. Dentro de un mismo grupo profesional se puede incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales, así como responsabilidades profesionales, y tiene que definirse de forma que no existan discriminaciones, directas o indirectas, entre hombres y mujeres. También, evidentemente, pueden existir subgrupos dentro de cada grupo profesional. Las categorías profesionales hacen referencia a las aptitudes y capacitaciones de las personas trabajadoras.
El nivel profesional, por su parte, se establece de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y responsabilidad preciso para realizar la actividad laboral. Y el puesto de trabajo nos describe de forma clara las tareas y responsabilidades de la persona que ocupa esa posición. La información del registro, además, deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de las retribuciones, incluyendo el salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción. En este sentido, identificamos el salario base como el correspondiente al puesto de trabajo y normalmente bien establecido por los parámetros que nos marca el propio convenio colectivo. Los complementos voluntarios, que es la retribución específica del puesto de trabajo que desempeña la persona, que pueden ser de carácter general, es decir, marcado por el propio convenio colectivo, o discrecional, que es el establecido por la empresa. Las horas extraordinarias son aquellas que representan el tiempo adicional a la jornada laboral normal que realizan las personas trabajadoras. Después tenemos los variables, que normalmente es un porcentaje cuya base de cálculo es el salario fijo de la persona o el volumen de negocio que ella aporte a la empresa en el desempeño de sus funciones, y vendrán marcados normalmente por la evaluación de su desempeño o la aportación al negocio. Y por último, la retribución en especies, que es la parte de la retribución no monetaria que la empresa abona a las personas trabajadoras, como vehículo, ticket restaurante, seguros, guardería o planes de pensiones. Vamos ya al tema más concreto, es cómo calcularíamos el registro retributivo. Aquí os hemos puesto un ejemplo del cálculo matemático que hay que realizar para ver si existe brecha retributiva. Os hemos puesto este ejemplo donde vemos los datos que desde Igualia recopilamos para poder realizar este cálculo y posteriormente realizar el informe final de registro retributivo. Veis aquí personas, las horas anuales por persona, vemos también si la jornada de la persona que estamos analizando, de las personas, es reducida o es completa. También vemos y analizamos el año de entrada de esa persona en la organización, el grupo profesional, la categoría profesional, el puesto de trabajo, el sexo, la base salarial, los complementos, las horas extras, las retribuciones en especie y los ingresos variables. A partir de aquí, cuando ya obtenemos estos datos por parte de las empresas, ¿qué debemos reflejar en el informe? Pues debemos reflejar la brecha general por grupo y categoría profesional. Después bajamos un poquito más al detalle y analizamos la brecha general ajustada, es decir, la brecha que hemos detectado pero adecuada a las características de la organización, es decir, en función de los tipos de jornada que se produzcan en la organización, entre otras particularidades. Y por último, vamos más al detalle y ya vemos las brechas particulares según el tipo de retribución. Estas brechas no son más que el desglose de la brecha general, es decir, la brecha general por grupo profesional, categoría profesional y puesto de trabajo, pero ahora lo detallamos según convenio, según los complementos voluntarios, las horas extras y las retribuciones variables y en especie de la organización. Por último, con toda esta información llegaremos a analizar las conclusiones y justificaciones en el informe final de registro retributivo. Y aquí os queríamos comentar dos cosas. Por una parte, conclusiones, lógicamente habrá siempre, en cualquier informe tiene que haber conclusiones, y en cuanto a las justificaciones, únicamente existirán si existe brecha. Es decir, antes hemos dicho que para considerarse brecha tenemos que alcanzar o superar el 25%. Tanto en detrimento o en favor de hombres y mujeres. En caso de que exista en alguno de los puntos del registro retributivo del informe una brecha considerada como tal, es decir, que supere el 25%, es cuando habrá que justificar en el informe el porqué. Vamos a ver ahora un ejemplo de una empresa para que lo tengáis un poquito más claro. Vamos a imaginar una empresa de 77 personas trabajadoras en la cual existen 37 hombres y 40 mujeres. La retribución media de los hombres, en este caso, es de 18.270 euros y la retribución media de mujeres es de 19.800. Veis que la diferencia entre hombres y mujeres en este caso es de 1.530 euros de retribución media y, por tanto, existirá una brecha del 8,37% en este caso a favor de las mujeres. Esta sería la brecha general. Ahora vamos a bajar más al detalle para detectar dónde estaría localizada esta brecha. En esta slide lo que vemos
es la retribución anual media desagregada por grupo profesional, categoría profesional y puesto de trabajo. Si veis la tabla que os hemos indicado aquí, detectamos una brecha del 0,28% a favor de los hombres para el puesto de gerencia, una brecha del 10% a favor de los hombres también para el puesto de técnico de prevención de riesgos laborales, grupo 2, una brecha del 3,13% a favor de los hombres para el puesto de administrativo contable, que está en el grupo 3, y en cambio existen dos brechas a favor de las mujeres. Una que está en el puesto de técnica de sistemas grupo 3 con un 5,26% y en el de técnica de riesgos grupo 1 con el 47,04%, lo que implica una diferenciación de más del 25%, por lo que en las conclusiones del informe, como decíamos antes, deberá justificarse esta brecha. La mediana. El Real Decreto nos dice que tenemos que analizar tanto las medias como las medianas. Para los que sois de letras como yo, y para aclararos lo que es la mediana, os diría que, la mediana, ¿qué hace? Tomar los datos de la retribución de forma ordenada y elige el valor central, de tal manera que ofrece una visión diferente de la media, en la que no pesan tanto los valores extremos del conjunto y nos da una información en muchas ocasiones mucho más válida. En el caso de ejemplo que os hemos puesto aquí en esta tabla, vemos que la brecha retributiva según la mediana nos da el mismo resultado que la media retributiva, otorgando una brecha del 47,04% a favor de las mujeres en el puesto de técnica de prevención de riesgos laborales en el grupo 1 e idénticas brechas según la mediana se identifican con respecto a los puestos comentados en la anterior diapositiva, correspondiente con la brecha salarial general en la que se ha analizado la media de retribución de las mujeres y hombres, es decir, nos sale lo mismo. A partir de aquí, a partir de la brecha general, os quería comentar que desde Igualia realizamos el cálculo de medias y medianas también por coste hora, pese a que no lo exige el Real Decreto 902, pero hemos detectado que en ocasiones este cálculo ofrece mucha información a la hora de justificar posibles brechas, puesto que ha podido ocurrir, por ejemplo, en la empresa que se haya incorporado gente a mitad de año, ha podido ocurrir que, por ejemplo, haya gente que está en ERTE, con lo cual la información que nos ha dado la brecha general no es suficiente, con lo cual nosotros vamos al detalle y vamos incluso al coste hora de cada trabajador y trabajadora. Entonces, a partir de aquí, existen otras brechas que son más particulares y que desglosan la brecha general según el grupo profesional, la categoría y el puesto de trabajo y que nosotros analizamos. Tenemos la brecha de retribución según convenio, los complementos voluntarios, según las horas extraordinarias, la retribución en especies y las retribuciones variables. En esta slide que os pongo aquí, hemos analizado la brecha de retribución según convenio y aquí lo único que vemos en esta tabla es que los resultados arrojan una brecha a favor de las mujeres del 51,85%, lo que lógicamente en el informe debería justificarse y que se identifica con el puesto de técnica de prevención de riesgos laborales, que es el grupo profesional 1. Después tendríamos la brecha según la retribución de complementos voluntarios. En esta tabla vemos, según el ejemplo que estamos estudiando, que en gerencia se ve una brecha de 100% en beneficio de las mujeres, también de otro 100% en beneficio de las mujeres en el puesto de técnica de sistemas del grupo 3 y otra brecha a favor de las mujeres en el puesto de técnica de riesgos en el grupo 1. Y existen dos brechas a favor de los hombres en el puesto de técnico de riesgos, que es el grupo 2, y del 55%, y en el de administrativo contable, que está en el grupo 3, del 50%. En este caso, todas estas brechas, al ser superiores al 25%, como hemos dicho anteriormente, deberían justificarse en el informe final. También tenemos aquí, también analizamos desde Igualia la brecha de retribución en especies. Esta tabla indica que las únicas personas, en este caso, que han percibido este tipo de retribución y donde existe representación de ambos géneros, son las que se encuentran en el puesto de gerencia, puesto que arroja una brecha a favor de las mujeres del 400%. En este caso, lógicamente, esta brecha que sale debería justificarse en el informe. Tenemos también la brecha de retribuciones variables,
que en esta tabla hablemos que las únicas personas que han percibido retribución o salario variable y donde existe representación también de ambos sexos vuelve a ser la de dirección, la de gerencia, y que arroja unos datos de brecha a favor de las mujeres del 50%, resultado este que también deberá justificarse en el informe final. Por último, tendríamos la brecha de retribución según horas extraordinarias, pero que según el ejemplo que estamos estudiando, en este caso no nos lo hemos puesto porque bueno, se trataría de una empresa donde no se realizan horas extraordinarias. Por último, comentaros que el informe resultante de este análisis pormenorizado que habríamos hecho no se tiene que inscribir en ningún registro, sino que debe permanecer en la empresa a disposición de la RLT o de las personas trabajadoras en caso de que no existiera RLT, con las limitaciones que hemos comentado antes de información, y lógicamente deberá ser exhibido ante la autoridad laboral en caso de ser requerido. Y después, por último, comentaros que esta obligación, la de contar con un registro retributivo, se inicia muy pronto, inicia el próximo 14 de abril de este año y es aplicable, como hemos dicho antes, a todas las empresas independientemente del número de trabajadores y trabajadoras, con lo cual aquí tenemos mucho trabajo que hacer. Por mi parte, nada más, paso la palabra a Miquel, a mi compañero, que os hablará de las auditorías retributivas.